ahora sí que buen uso a esas 2 horas que tenemos. Y bueno, pues, si no hay otro comentario, pues comenzamos para que las horas, que son 2, pues sean bastante redituables, ¿ok? Bueno, voy a proyectar mi pantalla, para que, bueno, se pueda visualizar bien. El tema que nos ocupa el día de hoy, bueno, pues es, PTU. Como ustedes sabrán, la PTU, bueno, pues es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esta, bueno, pues se hace cada año y vamos a ir viendo un poquito de los antecedentes. No me voy a tener mucho en la parte de los antecedentes porque, bueno, ya esto es como nada o el complemento, ¿no? Para saber de dónde viene, ya que esto de la PTU, pues no es como tal nuevo. Entonces, bueno, esto viene desde 1848, obviamente en el 72, en 1800, la corriente socialista que apareció después de la Revolución Industrial en Europa, a inicios del siglo XX soportó el concepto de la PTU como una obligación para las empresas con la idea de una remuneración y distribución justa de la riqueza de los trabajadores. Como ustedes sabrán, ha habido muchas luchas para que los derechos de los trabajadores pues se lleven a cabo. Aún así, actualmente en pleno 2024 nos damos cuenta de que todavía seguimos siendo objeto o sigue siendo objeto de los trabajadores de muchos abusos por parte pues de las empresas o del mismo sistema en el que vivimos. Entonces, como podremos ver aquí, no es nuevo, ya ha sido desde 1800. Y bueno, la PTU se establece como una obligación para las empresas con la idea de una remuneración, es decir, que si la empresa gana, es también gracias a mí como trabajador, por lo tanto yo también tengo derecho a que se me reparta una parte. No voy a gozar obviamente de los dividendos, como se reparten las empresas, de sus utilidades, pero sí de una parte, que en este caso pues es el 10%. En Latinoamérica, los primeros países que, bueno, tienen como obligatoriedad la PTU, su reparto, pues entre ellos ya sabemos que es México, primer lugar, Chile, Perú, Venezuela y Brasil. De su origen a la actualidad, el contexto económico, social y empresarial ha evolucionado considerablemente. Hoy en día, para los empresarios, más allá de una forma de remunerar justamente a sus empleados, la PTU se ha convertido en una carga o costo adicional que en un entorno globalizado en donde los países compiten por atraer mayor inversión productiva, pudiera representar una desventaja para los países que la tienen como una obligación laboral. Entonces, aquí lo que tenemos que destacar es que los empresarios, más que verlo como un peso, una obligación, porque pues es meramente legal, pues también es una forma de darle su lugar al trabajador, de motivarlo a que de las ganancias que haya, si él se esfuerza, pues se le va a remunerar a final de cuentas con un porcentaje que va de acuerdo a sus días laborales y de acuerdo a su salario percibido. De acuerdo a la historia, como decíamos, fue hasta la Constitución de 1917 que quedó consignado en el artículo 123, que bueno, la mayoría ya conocemos que viene en la Constitución y que nos habla del trabajo, y bueno, pues que sería una comisión nacional la que fijara por municipio y estado el monto a repartir por concepto de utilidades. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1962, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, se publicaron las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, consignando la PTU como hasta el día de hoy la conocemos. Y bueno, en la reforma aprobada en materia de subcontratación laboral publicada el 23 de abril del 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó una modificación a la PTU en las utilidades de la empresa. ¿A qué se refiere? Que traíamos cierta forma del cálculo de PTU, que ahorita lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Traíamos el reparto que sabíamos que si la empresa había tenido de utilidad fiscal 100,000 pesos, la dividíamos en dos, 50,000 y 50,000. En la primera parte lo dividíamos dependiendo de los días trabajados de todos los eh, trabajadores por ese año, y del otro lado era por el salario percibido y sacábamos un factor y lo repartíamos. Pero cuando llega el 2021, que no tiene mucho, pues se escuchó mucho hablar, ¿no? Con nuestro presidente, que había habido una modificación y que súper beneficiaba al trabajador, porque
el promedio de sus 3 días el promedio de sus 3 últimos años de PTU que hubiese recibido contra, contra sus 3 meses de salario, el que resulta más benéfico para el trabajador, con eso se quedaba. Entonces sonaba así como muy espectacular, pero a la hora de que nos pusimos a hacer el cálculo real, nos dimos cuenta que no funciona así y ahorita pues lo vamos a checar en un ejemplo que yo les traigo. Pero bueno, entonces aquí es cuando sufrió ya una actualización bastante importante en la materia de PTU. Se adiciona la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer límites máximos del pago de la PTU, consistentes en 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, aplicando el monto que resulte menor, que esto es, como decíamos, lo más nuevo. Y vaya, que es bastante nuevo porque fue apenas en el 2021 y aún así todavía no acabamos como de entender bien qué es lo que pretendía el legislador a publicar esta forma de cálculo, ¿no? En resumen, entonces, en los antecedentes que encontramos de la PTU, lo vemos desde el virreinato, con la explotación de minas, con Ignacio Ramírez, que le llamaban el nigromante, que fue en el 1856. Entonces, imagínense, ya era bastante tiempo atrás de que se usaba esto ya del reparto de utilidades. Después con Antonio Saraba, que nos decía que pues había que tener un 50% para repartir. Y bueno, pues se pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario. Más tarde, esa tesis sirvió de inspiración a los diputados constituyentes de 1917. En Coahuila, pues de efectividad relativa hasta 1920 con Gustavo Espinosa Mireles, que promulgó el 27 de octubre de 1916 y ahí se incluyó el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Entonces ya tiene bastantes añitos que esto ya se estableció como parte de la obligación de los patrones. De estos, de lo que él aportó. Y bueno, por ejemplo, decía que toda propiedad, negociación o empresa en que se invirtiera capital de valor a 1,000 pesos y cuyo fundamento necesite trabajo permanente y regular, hará constar por escrito a las condiciones generales de este trabajo, debiendo entregar un ejemplar dicho como el trabajador antes de comenzar a su ocupación. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en el punto 3 decía que el 50% de las utilidades que produzcan los negocios y depósito, perdón, de los negocios y que corresponden a los trabajadores tendrá siempre el carácter de depósito fiscal confidencial. Y para el castigo de los fraudes que se cometan a ese depósito, habrá acción popular. En el punto 4 decía que los ayuntamientos tendrán el derecho y el deber de intervenir en todas las cuestiones relativas al pago de salarios y reparto de utilidades. Entonces, así como una breve introducción para entrar de lleno a lo que es el reparto de utilidades y saber que no es un favor, sino que es un derecho, que no es nuevo, sino de tiempo atrás, y que lo último que salió fue en el 2021 con la situación del comparativo, que como decíamos, lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Pues retomando entonces, respecto al reparto de utilidades, muchos ya sabemos, y si no, pues lo reafirmamos, que cuando hacen su declaración anual las personas morales, una vez que se presenta, que es el 31 de marzo, tiene hasta el 30 de mayo, bueno, en el mes de mayo, que son 60 días, para hacer este reparto de utilidades. Las personas físicas, bueno, pues es el 30 de abril, cuando presentan su declaración anual y pues tienen el mes de junio para hacer su reparto de utilidades. La mayoría de trabajadores, bueno, ya lo conoce porque aunque nosotros no lo supiéramos como trabajadores de inicio, ¿no? Pues hay muchas ya formas de conocerlo, hay mucha publicidad ya en las redes sociales, en televisión, en los medios, ¿no? De comunicación. Y aparte el patrón en este caso, bueno, sí está obligado a proporcionar al trabajador la copia de la declaración anual, donde se vea si hubo utilidad o pérdida. Muchos se preguntan que si hay pérdida, ¿qué procede? De todos modos, el patrón tiene que proporcionar al trabajador la información de que obtuvo pérdida en ese ejercicio, por lo cual no va a recibir reparto de utilidades. Bueno, pero pues sí hay que informarlo y bueno, estas son las fechas. Nosotros partimos, como decíamos, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde encontramos que se desprende el derecho del trabajo o habla del trabajo y obviamente se desglosa
la ley que es la Ley Federal del Trabajo, donde en cada uno de estos artículos, bueno, viene todo lo que es con respecto al trabajador, que es una, pues que es desde que es un salario, ¿no? Que es una jornada de trabajo, que son las horas extras, todo ese tipo de legislación, bueno, la contiene ahí. Respecto a lo que nos compete, que es la PTU, bueno, pues encontramos que para que exista una subordinación, necesitamos tener a un patrón y a un trabajador. Muchas veces nosotros, al menos por ejemplo en mi caso, que yo trabajo por honorarios en muchas empresas, como tal, el empresario no es mi patrón, ¿no? Porque yo le doy un recibo de honorarios, entonces ahí como que no aplica el término subordinación. Eso se da más que nada por la parte operativa, como pues los obreros, en este caso también administrativos, pero bueno, que la clave ahí es la subordinación. En la subordinación, entonces, encontramos que se forma una relación de trabajo y al formar esta relación de trabajo se crean obligaciones y derechos. Entonces, el derecho que tiene el trabajador que le dé el patrón, bueno, pues es el reparto de utilidades. Normalmente esto lo vemos cuando los trabajadores son contratados bajo el régimen fiscal de sueldos y salarios y también asimilados a salarios. Esto no significa tampoco que si a mí me contratan por otro régimen fiscal, que eso tiene que ver básicamente con la ley del ISR, significa que yo no tenga ningún tipo de derecho. No funciona así. Por eso es que acá en la ley del trabajo no nos dice que tenemos que sujetarnos a lo que dice la ley del ISR para poder darle las prestaciones mínimas de ley a mi trabajador, sino que ahí nos dice que, bueno, mientras exista la subordinación, se entiende que ya hay una relación laboral y que hay un trabajador y hay un patrón. Por lo tanto, hay derechos y obligaciones y entonces dentro de esas obligaciones, aparte de lo que le damos al trabajador de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, sus finiquitos, todo lo que tenga derecho el trabajador, pues vamos a encontrar también el famoso reparto de utilidades. Como sabemos, entonces el reparto de utilidades es el derecho de los trabajadores a participar en las mencionadas utilidades de las empresas donde ellos están laborando. Y tienen como objetivo, número uno, pues ser instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo. Es decir, aquí vamos a reconocer la aportación de nuestro trabajador en ese periodo que es un año. También mejora la distribución de la riqueza y contribuye a elevar el nivel económico de los trabajadores y su familia. Lógicamente que en nuestro sistema que vivimos, que es el capitalismo, bueno, lo que genera es la empresa, es la célula en nuestro sistema. Por lo tanto, estas empresas, pues de algún modo son las que generan la riqueza y como el trabajador tiene bastante participación, pues sí, es importante reconocerlo y darle lo que le corresponde y esto contribuye tanto a su economía personal como familiar, como la de su lugar, en este caso su país. Y también aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y empresarios para alcanzar una prosperidad común. Entonces, acá, sin lugar a dudas, obviamente nosotros al premiar o reconocer el esfuerzo que tuvo ese trabajador en ese año, vamos a lograr también que sea más efectivo, más eficiente para el próximo año y obviamente pues todos vamos a crecer en conjunto. La participación de los trabajadores en las actividades de la empresa, decíamos, desprende del artículo 123. Este nos habla que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Y bueno, ese sigue el artículo 123. Donde nos interesa aterrizar es en la fracción novena, donde nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa reguladas de conformidad con las siguientes normas. Y bueno, pues ahí vamos a encontrar dentro de esto los sujetos obligados a repartir a sus trabajadores las utilidades. Nos dice, por lo tanto, que son sujetos obligados a repartir utilidades todas las unidades económicas. Cuando hablamos de unidades económicas se refiere a la empresa, se refiere al ente económico, se refiere a la unidad productiva, se refiere a la persona física o la persona moral que está dada de alta, que tiene un negocio y bueno, lo entendemos como unidad económica de producción o distribución, tanto es
como de servicios, o pueden ser ambos, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Por eso comentaba que aunque este es meramente materia laboral, es decir, se rige por la Ley Federal del Trabajo, sí tiene que ver en algunas cosas con la ley del ISR. Por ejemplo, nos dice que para sacar la participación de las utilidades de la empresa, requerimos como base la utilidad fiscal, que eso lo tomamos obviamente de la ley de renta, que tiene que ver con el derecho fiscal. Entonces, ahí sí nos estamos apoyando para en este efecto de la ley del ISR. Sin embargo, no obstante, si tengo trabajadores, no tiene nada que ver, como decíamos, su régimen fiscal, no tiene nada que ver, de todos modos son trabajadores para mí, de todos modos tengo que darles PTU. También aquí está especificando que las empresas pueden ser personas físicas o personas morales, porque luego hay la confusión de que muchas personas tienen su negocio, tienen trabajadores, pero dicen que como ellos son personas físicas, no son sociedades, o sea, no son para ellos grandes empresas, no están obligados a dar reparto de utilidades, y eso no funciona así. Aunque sea yo en este caso, un reciclo, que es un régimen simplificado de confianza, que es lo más chiquito que encontramos ahora, de todos modos yo tengo que dar un reparto de utilidades. Si yo, lo que antes conocíamos como RIF, ¿no? Que era el régimen de incorporación fiscal, aunque era yo un microempresario, pues de todos modos, aunque fuera yo física y pequeño, tengo ciertas obligaciones, entre ellas la PTU, con mis trabajadores, porque aquí lo especifica. También nos habla de que los criterios que al respecto se han sustentado por las autoridades del trabajo, que se aplican son las siguientes. Inciso A, las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social, tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus nombres o razones sociales. Como ustedes habrán escuchado, o muchos ya sabrán, las sociedades mercantiles tienen varias formas. En una pueden fusionarse, en otra pueden disolverse, en otra pueden escindirse. Entonces, bueno, aquí nos habla que cuando se fusiona, es decir, se junta una con otra, no es como que legalmente surge una nueva y por lo tanto no van a dar reparto de utilidades. Aquí dice que no, que de todos modos tienen la obligación de repartir a sus trabajadores, porque no se trata de una empresa nueva, sino que está fusionada por esta razón, ¿no? Después, en el inciso B, nos dice que en las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como sus diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del ISR, la participación de las utilidades a los trabajadores se hará con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si yo tengo, por ejemplo, en Michoacán una sucursal que me generó 100,000, en México otra que me generó 100,000, y la tengo en Querétaro que me generó 100,000, entonces yo no voy a repartir 100 en cada estado, no. Yo voy a juntar los 300,000, porque todo eso es lo que yo voy a declarar a la hora de que hago mi declaración anual en términos fiscales, y ya juntando los 300,000, obviamente restando mis deducciones autorizadas sobre mi utilidad fiscal, es donde yo voy a calcular mi ISR. Ahí también depende mucho en este caso ahorita, los regímenes fiscales para sacar la utilidad fiscal, como queda, y ya ven que tienen ahí diversas como variantes, pero bueno, en términos generales así funciona. De la utilidad fiscal, vamos a sacar entonces el 10% para repartir a los trabajadores. ¿Quiénes son los sujetos obligados a repartir a sus trabajadores? Fíjese que últimamente he recibido muchas llamadas, muchas preguntas, que quiénes son los obligados. Me dicen, oye, ¿cómo ves? Yo soy persona física, tuve esto de ingresos, ¿soy obligado o no? Oye, ¿cómo ves? Yo traigo pérdidas, ¿soy obligado o no? Oye, ¿cómo ves? ¿Soy una escuela? ¿Soy obligado o no? ¿Soy una cooperativa? ¿Estoy obligado o no a dar reparto de utilidades? Y bueno, pues se quejan mucho de repente los empresarios, porque de por sí ya es bien pesada la carga fiscal que traen, ¿no? La carga laboral, ¿no? La carga administrativa, sus gastos fijos, sus gastos variables.
y todavía me dicen, todavía tengo que pagar PTU, yo pues con cuánto me voy a quedar, ¿no? Entonces sí como que de ahí viene un poquito la, la pregunta y pues obviamente también la preocupación, ¿no? Porque hay empresas que no están ahorita teniendo muy buenos ingresos o muy buenas utilidades. Entonces, bueno, por eso aquí dice sujetos obligados a repartir. Vamos a saber quiénes son los sujetos obligados. Tenemos entonces que las asociaciones o sociedades civiles, las famosas AC o SC, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo una AC y una SC va a dar reparto de utilidades si normalmente se constituyó con fines no lucrativos, ¿no? Y bueno, ahí nos dice que, bueno, siempre y cuando, este, eh, bueno, aquí dice que si bienes de lucro, que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5% del total. Ahí tendríamos que sacar el total de ingresos, multiplicarlo por el 5%, sacar como el cálculo matemático y sobre todo, si esos ingresos vinieron de enajenación o de algo distinto de sus activos fijos, no a lo que se dedica, porque sabemos que una fundación normalmente se dedica a ayudar, no sé, a los niños con cáncer, a los niños con discapacidad, a las mujeres, ¿no? Todo ese tipo de fundaciones o hace. Entonces, bueno, pues sabemos que ellos no tienen ciertos como, pues, por decir así, privilegios respecto al ISR. Entonces, bueno, ellos como tal, o estas AC, no van a repartir utilidades, pero aquí hay una situación en la cual si excede el 5% de esas ventas que hicieron de su ingreso total, pues sí te va a quedar el reparto de utilidades. También las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado. Ustedes recordarán, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, nos dice cuáles son las sociedades mercantiles, que se entiende por mercantiles, que tienen un fin de lucro, ¿no? Como son las sociedades anónimas, la SDRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la conocemos ahora como SAS, ¿no? Que es la Sociedad de Duplicadas, la Sociedad de Comandita Simple, Comanditación por Acciones, un nombre colectivo, la cooperativa, ¿no? Son las 7 que maneja la Ley General de Sociedades Mercantiles, que todas ellas pues entiende que son lucrativas. En la cooperativa, bueno, pues sí hay una excepción, porque ellas van a dar reparto de utilidades solamente a su servicio personal administrativo y asalariado, decíamos, pero que no sean socios, porque hay que recordar que en la cooperativa todos los que forman esa sociedad son socios, entonces entre ellos se dan pues sus ganancias, que no se le conoce como tal utilidad, pero bueno, se reparten y en este caso, cuando ellos contratan por afuera otro tipo de personal y en el cual los tienen como asalariados a esas personas y obviamente decíamos, no sean socios y que bueno, haya una subordinación, como decíamos al inicio, pues se van a tener que regir por la ley del trabajo. Entonces, en este caso sí tendrán la obligación de participar estos trabajadores de las que obtengan. Y bueno, también las empresas exentas en forma parcial o total del pago del impuesto sobre la renta que tengan trabajadores a su servicio están obligadas a repartir utilidades por la parte de la exención, puesto que dicha exención es solo para efectos fiscales y no puede extenderse a los términos laborales, como decíamos al inicio. Sí, tengo que hacerle caso a la ley fiscal, claro que sí, la ley del ISR, por supuesto, pero también tengo que aprender a separar lo que tiene que ver con la ley federal del trabajo. Entonces, en este caso, si encuentro empresas que tengan exenciones respecto a la ley del ISR, bueno, pues solamente por la parte de la exención voy a tener que sacar mi cálculo para darle reparto y traes a mis trabajadores. Los sujetos secretos de repartir utilidades a sus trabajadores que no tienen la obligación de repartir, como decíamos, es, inciso A, las empresas de nueva creación. O sea, que nosotros somos bien emprendedores, iniciamos una empresa nueva en el 2023. Bueno, pues ya por lo menos no me preocupo de la parte de dar reparto de utilidades porque pues apenas estoy comenzando y es como hasta cierto punto un apoyo que se me da, pues porque ya saben que las empresas, al menos en México, sí, la mayoría son pymes y durante sus primeros meses o años tienden a desaparecer. Entonces, lo que como que preocupa bastante
y se les da por eso ciertos como apoyos, estímulos, tanto a nivel fiscal como a nivel laboral, como en otras entidades. Y bueno, pues aquí por eso nos dice que las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento no pagarán PTU. El criterio se sustenta por autoridades del trabajo respecto al plazo de un año de funcionamiento, que comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para iniciar operaciones, siendo este el documento que determina si un patrón está dentro de la excepción, salvo que demuestre indiscutiblemente que con fecha posterior inició actividades propias de la empresa. Entonces, aquí, ¿cómo contamos? Bueno, quien nos va a dar la fecha de inicio, pues es el SAT. De hecho, pues ahí en nuestro RFC, pues ya viene nuestra fecha de constitución, tanto para personas, bueno, en este caso para personas morales. Y bueno, para personas físicas, bueno, nuestra constancia también va a venir allí cuando nos dimos de alta y a partir de ese momento se considera que nace la empresa y se cuenta el año para efectos de empresas de nueva creación. También las empresas de nueva creación, pero que aparte elaboren un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Entonces ya como tal, yo por hecho de ser nueva empresa, ya tengo un beneficio. Pero aparte, si mi producto es nuevo, pues tengo 2 años para no dar reparto de utilidades. Las empresas deben justificar primeramente, como decíamos, pues que son de nueva creación. Decíamos, lo puede hacer con su alta en Hacienda. Y el segundo, que fabrican un producto nuevo, porque a lo mejor yo caigo en el supuesto A, en el cual solamente me doy de alta, pero a lo mejor me dedico a la venta de cobijas, de blancos, ¿no? De colchas, de sábanas, de almohadas. Entonces, yo no lo fabrico, yo nada más lo comercializo. Entonces lo compro, lo vendo, lo compro. Soy de nueva creación, ya usa el beneficio de un año. Pero si aparte yo el producto que estoy vendiendo también es de nueva creación, como tal el producto que yo lo industrializo, lo fabrico, ahí voy a tener 2 años, por eso que lo tengo que justificar para que me sea válido. La novedad del producto lo determina la Secretaría de Economía, así como decíamos, la Secretaría de Hacienda determina mi alta como que nací en ese día, en ese año, pues entonces la Secretaría de Economía respecto a mi producto es el que va a determinar si es nuevo o en qué momento es nuevo, y no lo determina la empresa, por lo que la empresa debe acreditar este hecho ante los trabajadores y en su caso ante la autoridad correspondiente. Para que opere esta excepción, deberán cumplirse conjuntamente los dos requisitos a que se refiere esta fracción. También las empresas de industria extractiva de nueva creación. Sabemos que la industria extractiva, bueno, es la que extrae, ¿no? Las materias primas y sería durante su periodo de explotación. Se refiere principalmente a la rama industrial minera. Para disfrutar el plazo de excepción tiene que ser de nueva creación. En el momento en que las empresas realicen la primera actividad de producción, termina automáticamente el plazo de excepción. O sea, hay como que ya hay corta, como se dice, ¿no? Y por consiguiente tienen la obligación de participar a los trabajadores de las utilidades que obtengan. Entonces no siempre van a estar como exentas, ¿verdad? Nada más durante ese periodo. Y también las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, como son los casos de los asilos, fundaciones, entre otros. Ya ven que hace un momento ya hemos hablado de las asociaciones civiles que están exentas, y aquí nos los reitero una vez más, que los que están sin, pues obviamente como este tipo de asistencia privada, pues bueno, están exceptuadas, y las empresas que no tengan propósitos de lucro, que realicen citados actos, pero que no tengan el reconocimiento de la Secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir sus utilidades a sus trabajadores. Entonces, vean qué importante es tener esta información para saber si soy obligado o no. Y obviamente, pues el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia están exceptuadas de esta obligación. El criterio sustentado por la autoridad del trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines, así como las empresas de participación estatal constituidas como sociedades mercantiles y cuya relación laboral con los trabajadores esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, tendrán obligación de repartir sus utilidades. Bueno, eso es con respecto a los obligados y los no obligados a repartir las utilidades. Ahora, con respecto a
al artículo 123 que ya habíamos comentado en diapositivas pasadas, nos dice la fracción novena que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas. Y decíamos, bueno, que dentro de este reporte de utilidades vamos a encontrar una comisión nacional que es la que fijará el porcentaje a repartir. Sabemos que ahorita está en 10% y no ha cambiado en mucho tiempo. También una comisión nacional realizará estudios e investigaciones para revisar el porcentaje fijado. Esta comisión nacional podrá variar el porcentaje fijado y bueno, la ley podrá también exceptuar de la obligación de reparto de utilidades a ciertas empresas, pero ya sería como muy excepcionalmente. También vamos a encontrar que para determinar el monto base se considera la renta gravable conforme a la ley del ISR. Y aquí, bueno, insistimos una vez más, ¿no? Que no es mi ingreso como empresa, no es mi utilidad contable, no es mi utilidad financiera. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi utilidad financiera yo metí muchos gastos, pero que no son deducibles. Entonces, a nivel fiscal, pues ahí tienen otro tratamiento y por lo tanto me va a dar otra base. Por lo tanto, aquí me están una vez más confirmando que la base va a ser la que yo saqué en la ley del ISR. Por eso es que nos esperamos a que la empresa primero haga su declaración anual ante el SAT y posteriormente de lo que se declaró, nosotros vamos a sacar nuestra determinación con esa base. Y bueno, también que el derecho a participar de las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Entonces, bueno, es como decíamos, yo soy el trabajador, recibo parte de las ganancias, pero eso no me faculta que yo pueda tomar decisiones porque no soy socio. Eso lo harán ya los que legalmente estén constituidos como socios. Muy bien, ya entrando un poquito más de lleno a la parte práctica, pues sabemos que de acuerdo al artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de, bueno, de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y bueno, la Comisión para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades tiene fijado un porcentaje y ya todos sabemos que es el 10%. La fecha, como decíamos, del reparto de la PTU de acuerdo al artículo 122, nos dice que es dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Como sabemos y decíamos al inicio, para las personas morales, como su fecha límite es 31 de marzo, entonces tiene que pagar los 60 días que está ahorita en mayo. Para las personas físicas, como su fecha límite es el 30 de abril, bueno, pues se recorre ahorita a junio, bueno, 60 días, para que este patrón haga su reparto. También, bueno, cuando la Secretaría de Crédito Público aumente el monto de la utilidad, el reparto adicional se hará en los 60 días siguientes a la notificación de la resolución. Aquí, bueno, son muchos como circunstancias en las cuales pudiera suscitarse. ¿Qué pudiera ser que a lo mejor el patrón, o en ese caso la empresa, hizo una declaración pero estaba mal determinada o mal calculada o metió deducciones que no estaban autorizadas por la ley? Entonces hace su modificación el SAT y bueno, obviamente va a cambiar también por eso la base para PTU. Y todo esto, bueno, pues se tiene que ser dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la resolución. Las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará la utilidad repartible del año siguiente. Es decir, que si un trabajador no llegó a reclamar sus utilidades y yo tuve manera de localizarlo y eran 10,000, 100,000, 200,000, yo lo voy a sumar al del siguiente año. Ahorita estamos en el 2024, nosotros vamos a calcular la del 2023. Si yo tengo utilidades no reclamadas del 2022, pues la suma 2023 y una vez que tengo las dos, esa es mi base para hacer el reparto entre mis trabajadores que laboraron durante 2023 y de acuerdo a su salario y de acuerdo a que damos a los días trabajados. Entonces, bueno, aquí tenemos por eso esta información. Las utilidades no reclamadas deberán agregarse a la utilidad repartible del año siguiente. Esta obligación nace a partir del momento en que dichas utilidades son exigibles, ¿no? Por lo que al día siguiente de que culminó ese término, el día 61, es cuando inicia el cómputo de un año de prescripción conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
porque muchos trabajadores, yo de hecho sí me he encontrado, ¿no? Que me dicen, ay, ¿a poco yo tenía derecho a la reporte de utilidades? Y sí, tenías derecho. Y el trabajador, pues no se, ni siquiera se acordaba, ¿no? Y yo me he encontrado inclusive gente que me pregunta, y bueno, también no es que tenga que saberlo, ¿verdad? Pero uno me pregunta qué significa el PTU, o sea, ni siquiera saben como el significado, ¿no? Entonces sí es bueno como orientarles para que pues exijan su derecho, porque ese dinero ahí está, ahora sí que como dicen, está esperándolos, ¿no? Y si ellos no lo reclaman, imagínense. Las empresas, yo he conocido varias que, bueno, sí localizan a su ex trabajador y le dicen que vaya por sus oportunidades. Y pues la verdad, ellos bien felices porque no contaban con ese dinero, ¿no? Y pues ahora sí que un ingreso que no lo tenían presupuestado y por supuesto que les cae súper bien. Los que ya saben, pues ya sin necesidad de que la empresa les avise, ellos van y reclaman, ¿no? Ahorita en el mes de mayo, que les corresponde su reparto de utilidades. Y bueno, ya sabemos ahí que aparte que se van a agregar cuando no se reclamen, no es como empresa, bueno, pues sí, se tiene que esperar a que a que el trabajador las llegue a reclamar. Y bueno, es a partir del día 61, que es cuando dice el cómputo del año de prescripción, es decir, que pues hay un año para que todavía el trabajador reclame. Y aquí nos viene la forma de repartir la PTU. Entonces nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Y como podemos saber aquí en el gráfico, me dice, la utilidad repartible se divide en dos partes, parte 1, parte 2. Una parte dice que es, sumamos todos los trabajadores, pero en cuanto a sus días laborados o trabajados durante el año, que en este caso estamos hablando del 2020, del 2023. Y bueno, tenemos en la parte 2 que se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados, pero por el trabajo prestado durante todo ese año. Entonces, como que sumamos el global por días y el global por devengados por los trabajadores, todos los que participaron en ese año que estamos haciendo el cálculo. Los trabajadores con derecho a repartir las utilidades, bueno, pues son los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, que ya hemos comentado, los trabajadores de planta, los trabajadores por obra o tiempo determinado eventuales, cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Los ex trabajadores de planta, es decir, los ex trabajadores por obra o tiempo determinado, también los eventuales. Los trabajadores de confianza participarán en las actividades de la empresa con la limitante, ya que aquí hay una limitante. ¿Quiénes son las personas excluidas del reparto de utilidades? Bueno, pues sabemos que son los directores, los administradores y gerentes generales de la empresa. Ellos no tienen derecho a que se les dé un reparto de utilidades, no tienen derecho. Y bueno, también es triste, ¿verdad? Porque muchos somos de algún modo administrativos y tenemos ciertos puestos jerárquicos, por decirlo de algún modo. Bueno, pues no se nos dan los repartos de utilidades y también los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Esos trabajadores son los que prestan servicios en casa habitación de los particulares. Ya ve que ahorita han tenido bueno, han salido como otros derechos para los trabajadores domésticos, pero aún todavía no sale que se le tenga que dar reporte de utilidades, porque pues al final de cuentas no trabajan como tal en una empresa, sino que trabajan como tal en la casa de una persona física, y la persona física se entiende que pues no tiene una empresa como tal y pues es asalariado, entonces ¿dónde le va a dar el reporte de utilidades en este caso al doméstico? Entonces, bueno, ellos no tienen derecho a PTU, no tienen derecho a PTU o están excluidas de reparto de utilidades. También las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, eso tampoco. Los profesionales, los técnicos, los artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa, siempre y cuando no existe una relación de trabajo subordinada con el patrón. Como decíamos, yo en mi caso, que trabajo por honorarios a ciertas empresas, ciertas instituciones, yo el hecho de ser profesional, bueno, pues no puedo exigirle yo una PTU a esta organización, ¿no?
En mi caso, pues normalmente son escuelas, normalmente son instituciones de asistencia. Entonces, bueno, pues ellos también no, están exceptuados tanto, o sea, tanto yo, si yo le presto mi servicio a una institución, ella no está obligada a darme PTU, pero también yo, si yo como profesional soy maestro, maestra, ¿no? O soy médico y doy mi reparto de utilidades, perdón, y tengo mis ingresos, tengo a lo mejor cierta ganancia, entonces, como tal, voy a tener a lo mejor sí cierto beneficio al final del año como utilidad, pero las personas que trabajan conmigo, que de algún modo son mis subordinados, mis auxiliares, mis ayudantes, mi secretaria, etcétera, bueno, pues ellos tampoco me pueden exigir a mí un reparto de utilidades porque no estoy obligada a darles un reparto de utilidades porque soy un profesional, también los técnicos, también los artesanos. Entonces, bueno, y aquí también sé que otros que en forma independiente pertenecen a una empresa, ¿no? Entonces, aquí no hay reparto de utilidades. Los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal, tampoco. Pero aquí mucho ojo porque dice trabajadores eventuales. Si tú eres un trabajador pues ya de contrato indeterminado y no llegaste a los 60 días, todo te toca PTU. Aquí nada más está refiriendo a los eventuales que no hayan cumplido como tal 60 días. Y pareciera que no hay muchos casos, pero sí hay muchos casos que a lo mejor entró el trabajador, bueno, 30, 40 días o 50 días, no sé, 55 días, y se cambió de trabajo, o no le gustó, se salió, se fue, o no era lo que esperaba, etcétera. Entonces, estos eventuales, si no llegaron a los 60 días, bueno, ellos en este caso no tienen derecho a pedir una PTU. De hecho, yo los casos que me he encontrado, pues ellos de antemano saben, dicen, no, yo quiero reclamar si nada más estuve un mes en esa empresa, ¿no? O un mes y medio. Y ellos mismos dicen, no, pues no llegué ni a los 2 meses. Otros santos me dicen, no, lo que pasa es que la verdad no me acuerdo exactamente cuántos días trabajé, pero sí creo que trabajé en 61, 62. Entonces, un día sí hace la diferencia, porque ya con ese día de diferencia tú llegas al tope, bueno, pues sí te tendrías que ir a reclamar tú la parte de utilidades. Por efectos de este capítulo, se entiende por salario, de acuerdo al artículo 124, la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considera como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Eso se refiere que para efectos de la PTU yo voy a tomar el salario diario del trabajador, pero no le voy a sumar las gratificaciones, percepciones y lo demás que reciba, como que lo tomo puro, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de retribución, la fija y la variable. En el caso de la fija, se refiere al salario diario, a su cuota diaria, y la variable se refiere al salario diario, pero también el promedio de percepciones obtenidas en el año. Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de trabajadores. Y lo que pues hemos tenido por tiempo y más ahora con la nueva reforma, que son los topes y límites al reparto de utilidades, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, vamos a tener que, para los trabajadores de confianza hay un tope, y bueno, si consiste en que el trabajador que no tenga característica de personal de confianza con salario más alto aumentado a un 20%, es como el tope. También los trabajadores del servicio prestadores de servicios personales que cuiden bienes, produzcan rentas o cobren créditos y sus intereses, bueno, el tope es un mes de salario. Y el que la mayoría ocupamos, que son todos los trabajadores en general, su tope son 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años, que eso fue con la reforma, ¿no? Entonces yo multiplico sus 3 meses de salario y por otro lado, saco el promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. Es decir, si yo estoy hablando que soy en el 2013, pues sería 2023, perdón, sería 2022, 21, 2020. Saco la PTU de cada uno de esos años, divido entre 3 y ese es su promedio, ¿no? Lo comparo contra la multiplicación de su salario por 3 meses, y el que resulte más favorable al trabajador es el que comparo
ahora sí con la PTU determinada y ese sería mi tope. Y ahorita pues lo esquematizamos. Aquí tenemos el ejemplo para que nos vayamos como ya familiarizando con los términos de números. Y nos dice entonces que el límite máximo al monto de PTU a entregar. Tenemos que son los famosos 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la PTU en los últimos 3 años, ¿no? Y ahí tenemos el esquemita. Entonces, tenemos que, ya saqué mi PTU del año que corresponde, saqué 25,000 para el trabajadora, ¿sabes qué? Ya dividí en 2 partes, en todos mis trabajadores, todos sus salarios, saqué 50 y 50 y ya. A este trabajador le tocan 25,000 de PTU, pero tengo que hacerle caso a los topes que me maneja la ley, que salió en el 2021, decíamos. Esa es la reforma laboral. Entonces, me dice que cuando yo multiplico los 3 meses de salario le da igual a 24,000 pesos. Entonces, eso significa que este trabajador está ganando al mes, está ganando 8,000 pesos. Y aparte, checo hacia atrás los últimos 3 años que recibió de PTU y en este caso tiene 12,000. Entonces, lo primero que hay que hacer es comparar de 24,000 y 12,000, ¿cuál resulta más favorable al trabajador? Obviamente el monto más alto, que serían 24,000. Ya que tengo esos 24,000 pesos, ahora tengo que compararlo con lo que le dio de PTU al trabajador, que fueron 25,000. Entonces, yo no le voy a dar 25,000 pesos al trabajador porque está topado a 24,000. Yo le voy a dar 24,000, por eso le ponemos con azul cielo, que es como que para resaltar qué es lo que se le daría. Entonces, mucha gente se confunde porque dicen, bueno, pues como ya le dio 25,000 de PTU en el cálculo normal, le da 25,000 y no funciona así porque hay topes. Por eso es que dicen que no es cierto eso de que le va a beneficiar al trabajador, no es cierto. Porque aquí nos damos cuenta, ¿no? Que él pudiéndole tocar 25,000 pesos, ahora le van a tocar 24,000 y que se dé de santos que no le tocaron 12,000, ¿verdad? Entonces, así funciona, ¿no? Son como dos comparativos. En el primer caso se compara el promedio de PTU de los últimos 3 años contra los 3 meses de salario. Ese es un primer comparativo. Vemos el más alto, que es el de 24,000, lo que se le conoce como más benéfico para el trabajador. Y en un segundo momento, ya que tengo los 24,000, lo comparo con la PTU que de por sí determiné, ¿no? Que es el 50 y 50% de mi base. Y ahí me doy cuenta que me dan 25,000 pesos, pero yo no le puedo dar 25,000 pesos porque se pasa del tope de 24,000. Entonces yo me quedo con 24,000. ¿Cuánto va a dar mi trabajador? 24,000 pesos. Así quedaría y ahí ya, no hay para dónde, ¿no? En el caso B, también tengo un proyecto de reparto de 28,000 pesos y es lo que le dio a este trabajador cuando hicimos su cálculo así normal como lo sabemos hacer. Y lo mismo, hacemos su cálculo de sus 3 meses de salario, que en este caso son 35,000 pesos, que, que en este caso decíamos es lo que le está ganando al mes son 11,166,67 aproximadamente, ¿no? Ya multiplicado por 3 nos da los 28,000. Ay, perdón, aquí son, es que quiero sacarlo del mes, 35,000 entre 3. Ajá, sí, está bien. Entonces, bueno, pues es lo que él gana mensual, lo multiplico por 3 y bueno, ya son 35,000. Eso es lo que él tiene de los tres meses de salario. Y por otro lado, saco el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Hay que ver, les decía, años hacia atrás. Saco la suma de los tres entre 3, o sea que es el promedio, me va a dar 42,000 pesos. Entonces, en un primer momento decíamos, hay que comparar cuál es más benéfico para el trabajador, 35,000 o 42,000. Entonces, el más benéfico para el trabajador son 35,000. Entonces, bueno, en un primer momento me quedo con 35,000 pesos, que es lo que más le beneficia al trabajador, es decir, el monto más alto.
Y en un segundo momento, comparo contra lo que le dio de mi cálculo normal de PTU, que son 28,000 pesos. Entonces, él se queda con 28,000. ¿Por qué? Porque el tope es 35, pero él se queda con 28 porque lo que le salió su PTU y no rebasa el tope de 35,000. Entonces, se queda con 28,000. Por eso decíamos que también acá no le beneficia al trabajador porque pudiendo, o sea, en los cálculos que supuestamente le daba 35,000, pues al final te queda con 28,000, pues tampoco le beneficia mucho. Entonces, sí es como cierto, pues no diríamos engaño, ¿verdad? Pero ciertas matemáticas aquí que no se explicaron bien cuando salió la reforma laboral, porque todo el mundo decía, no, es que sí, fíjate que le van a tocar al trabajador meses de salario, pero no leíamos como a detenimiento que era el comparativo primero de los 3 salarios y el primer de PTU, y luego la comparación con lo que te salía realmente de tu PTU. Entonces, sí hay que analizar bien estos casos, ¿no? Hasta acá, me voy a tener un poquito nada más para ver si tiene alguna duda o comentario, porque sé que eso ya, como ya entramos en materia ya numérica, me gustaría saber sus comentarios, no sé si aquí vamos bien, alguna duda, algún comentario. Ah, miren, aquí nos escribe Paulina. Saludos, Paulina. Dice 42,000 es más benéfico, ¿no? Ah, exactamente, claro que sí, Paulina. No, sí, claro, si comparáramos los tres, es que aquí yo la verdad sí cambiaría un poquito la ley, ¿no? Yo diría eso. ¿Sabes qué? Pues mira, compárate tanto el reparto normal, compárate los 3 meses de salario y compárate el primero de la PT de los últimos 3 años y de los tres, dale al trabajador el que resulte más benéfico, ¿no? Obviamente yo le daría 42,000, ¿no? Pero no funciona así, sería como lo ideal. Y digo lo ideal para el trabajador, ¿eh? Porque recuerden que nosotros somos los empresarios, no es como que el gobierno me esté apoyando a mí como empresario a que yo dé la PTU, no es como que me diga el SAT, ¿sabes qué, empresario? De lo que tú des de la PTU, yo te voy a apoyar con la mitad. Hoy te voy a dar un estímulo, te voy a dar un apoyo para que tú sigas dando PTU. De donde debe de salir todo el dinero, pues tiene que salir obviamente del empresario. Entonces, obviamente, el empresario sí tendría que ver de dónde va a sacar para cumplir con esta obligación, porque recuerden que es esto más lo que yo después le doy a mis trabajadores, ¿no? Que es su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, su prima dominical, su finiquito, su indemnización, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, sí como que ahorita que están tan de moda las campañas políticas, sí decimos, no, sí es que prometió el político tal o el diputado tal, ¿no? Que nos va a reducir la jornada laboral o nos van a dar, que en este caso que se aprobó ya en el 2023, lo de los días, ¿no? Que ya no son 6 por el primer año, sino que son 12 por el primer año, 14 por el segundo año y así va la tablita. Pero todo eso recuerden que no sale del gobierno, o sea, como que el gobierno se lo agencia como si fuera, como si él lo fuera a hacer, o sea, o él fuera a poner el dinero, no. El empresario es el que tiene que absorber esas reformas y el gobierno como tal no está apoyando al empresario a que sus impuestos reduzcan o que haya una compensación. ¿Sabes qué? Aumenta a tus trabajadores la PTU, aumenta o disminuye la jornada, aumentale ciertas cosas como el aguinaldo, vacaciones, lo que quieras, y yo a cambio te voy a dar un estímulo fiscal, yo a cambio te voy a bajar tu tasa del 30 al 28. No está viendo eso. Entonces, sí, sí, la verdad es que sí es bastante pesado para algunos empresarios esta situación. Muy bien, me dice Rodolfo, ¿qué pasa si un trabajador no alcanza a tener los 3 años de PTU o aquellas personas que solo tengan 60 de antigüedad? ¿Cómo se termina el tope? Claro que sí, Rodolfo, muy buena pregunta. Esto lo tenemos más adelantito, para verle el caso de que los trabajadores no son nuevos, ¿no? O sea, que entraron apenas en el año 2023, por ejemplo, y la PTU sacó del 2023, pero ni siquiera tenían antecedentes del 22, 21 ni 20, ¿no? Sí, ahorita lo comentamos, Rodolfo. De hecho, aquí es la siguiente diapositiva, es la que nos habla de esa situación, ¿no? Bueno, ahorita lo retomo, ¿eh? Nada más déjenme avanzarle para que no me regrese yo con las diapositivas. Bueno, pues continuando, ya nada me gustaría ver que esto les hubiese quedado claro, porque para que hagamos el ejercicio grande, no quiero como que se vayan a perder ahí, ¿no? Porque esto como que de entrada dices, pues se ve fácil. Y a la hora que lo hacemos, como que decimos, ya ahora dónde salieron sus montos, ¿no? Bueno, pues continuando, dice que de acuerdo a la artículo 122, son 10 días posteriores a la presentación de entrega copia a los trabajadores y estará a disposición 30 días, ¿no? Lo que
comentábamos que que el patrón sí está obligado a darle a sus trabajadores copia de la declaración. En dicho lapso se podrá formular ante la Secretaría de Crédito Público las observaciones que se tengan. La resolución definitiva no podrá ser recurrida por los trabajadores. El patrón dará cumplimiento a la resolución, pero puede impugnar. Fíjense, cómo aquí sí entra mucho la parte del derecho, ¿no? Eh, mm, y de resultar a favor podrá deducir dichas cantidades a las utilidades del siguiente ejercicio. Lo anterior, excepción de que el patrón obtenga una suspensión por parte de un tribunal. Como aquí ya juegan muchas autoridades, entre ellas la fiscal, la laboral, y bueno, sí hay dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hay instancias, autoridades que regulan y al ser una obligación y que el patrón no cumpla como se debe, pues si hay sanciones, si hay seguimiento, si hay resoluciones y bueno, pues sí puede un tribunal suspender a un patrón. Entonces, sí son cuestiones meramente legales. Entonces decíamos que para eso de la PTU hay una comisión mixta en la cual, bueno, pues se integra con una comisión con igual número de representantes que formulará un proyecto en la que termine la PTU de cada trabajador. Dos, si trabajadores y representantes del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Tres, los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes dentro de un término de 15 días. Y cuatro, de formularse objeciones, serán resueltas por una comisión en término de 15 días. Así que por eso existen las autoridades, ¿no? Esas autoridades, eh, competentes para denunciar o no de PTU son el inspector del trabajo, que viene de la Secretaría de Trabajo local, obviamente el SAT, que es la Secretaría de Crédito Público, la Comisión Intersecretarial para la PTU, la Procuraduría de Defensa del Trabajo llamada PROFEDE, y buscamos la Procuraduría local. En este caso, sí es bien importante que los trabajadores pues conozcan sus derechos, ¿no? Yo sí he visto, la verdad, empresas que pues nos dan la PTU o la que dan no es la verdadera, ¿no? Entonces, lógicamente, muchos empresarios declaran una deducción alta para que su utilidad sea mínima y sobre de eso pues lo reparten, pero muchos trabajadores pues saben lo que están haciendo y obviamente denuncian o se inconforman de que no estén de acuerdo con ese reparto de utilidades. Entonces están estas instancias. De hecho, el trabajador pues tiene toda la facultad para solicitar. Si el patrón no le da la declaración anual, bueno, pues sí lo puede solicitar entre las otras autoridades para ver cuánto es lo que declaró el patrón y en este caso inconformarse también si no está de acuerdo. Sí me ha tocado ver a mí trabajadores que conocen mucho de la planta en este caso, ¿no? De la empresa. Y dicen, no, es que no, yo saco mis cálculos y eso que reportó el patrón no es. Entonces, bueno, hay todo un proceso, pero es bueno que, bueno, también sepa sus derechos y también el patrón sepa sus derechos, ¿no? La PTU, entonces, decíamos, como resumen, es un derecho que tiene el trabajador y una obligación que tiene el patrón y está fundamentado en ley. Esto ya lo habíamos comentado, me lo voy a saltar porque ya lo vimos. Aquí a lo que me interesa llegar son a las sanciones y nos dice que en base en el artículo 994, fracción 2 de la lista del trabajo, el patrón que incumpla con la obligación del reparto de utilidades será acreedor a una multa que va de 255,000 veces la UMA, lo que actualmente equivale, bueno, ahí nada más habría que sacar el valor de la UMA, ya ven que eso se modifica cada año. Y bueno, decíamos también a modo de resumen de las empresas que están exceptuadas del pago de PTU, y decíamos que la nueva creación, la de un producto nuevo, la extractiva, la licencia privada, el IMSS, y empresas que no tengan un capital, y las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, también decíamos que las utilidades de un ejercicio anterior no reclamadas en el año que sean exigidas se agregarán al reparto del siguiente año, ¿no? Lo que mencionabas del nuevo tope, lo estamos tomando porque vamos a hacer el cálculo en una hoja en Excel. Y bueno, pues esto ya lo habíamos comentado, que es el 10%, y bueno, en caso de aplicación de la utilidades en la modalidad que prevé pagar la PTU mediante un promedio de salario,
de los últimos 3 años en la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años, que se les deberá aplicar para el cálculo referido, lo que nos preguntaba ahorita aquí el compañero, déjenme ver, ya nos habían preguntado, ajá, Rodolfo, aquí ya viene la respuesta. Y dice, ¿no? En el caso de la aplicación del reporte de utilidades en la modalidad que prevé la PTU mediante un promedio del salario de los últimos 3 años, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les deberá aplicar para el cálculo referido el monto promedio de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupa en ese momento. Los alcances contenidos en la fracción octava del artículo 127 establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de que los sectores económicos de común acuerdo con los trabajadores establezcan mejores condiciones a través de la negociación colectiva. Ese supuesto aplica siempre y cuando el cálculo de reporte de utilidades del 10% exceda de 3 meses del salario del trabajador. Déjenme acá recorrerle para darles explicación, porque hay dos criterios. Es que acá ya no me deja avanzar, aquí ya me dejó avanzar. Ok. Ahora dice, ¿cómo se calcula el promedio de los últimos 3 años de PTU? Es lo que yo les hay dos criterios o dos posturas. La primera postura dice, consiste en seguir lo que la ley indica y aplicar el concepto aritmético de un promedio. Esta aproximación, un promedio está definido por la ciencia matemática como el resultado de dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos. En ese sentido, si el trabajador tiene 3 años, se sumaría la PTU de los últimos 3 años y se dividiría entre 3, ahí saca un promedio, ¿no? Eso yo creo que ahí no nos cuesta a nadie sacarlo. El problema es, como decíamos, si el trabajador no tiene los 3 años, ¿no? Dice entonces, si el trabajador tiene 2 años, se sumaría la PTU de los últimos 2 años y se dividiría entre 2. Ya sacamos el promedio. Ahora, si el trabajador tiene 1 año, se tomará la PTU de ese año y se dividiría entre 1, teniendo lo mismo, el resultado. Esto implica que si el trabajador es de nuevo ingreso, pues no tiene promedio de los últimos 3 años. O sea, este parámetro será igual a 0, porque pues es nuevo, ¿no? Entonces aquí la ley como que de algún modo no previó que un trabajador fuera nuevo, como se le iba a hacer allí, ¿no? Porque le va a dar lo mismo. En este caso, por eso, el tope del apeto del trabajador serían los 3 meses de salario, ¿no? Para tener como una base, ¿no? Entonces, así es en la primera postura. Ahora, en la segunda postura, ¿cómo se haría? Otra postura difundida de manera extraoficial, que dice por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habla de construir un promedio por categoría o el puesto de un trabajador. Es decir, que si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se calcula un promedio de los 3 años de una categoría correspondiente o de un puesto igual o similar. Esto, como se ha dicho, no se establece en ninguna parte de la ley porque es un criterio que carece en su totalidad de un fundamento legal, es decir, no viene en la ley, como que en esta parte sí se les pasó a los legisladores contemplarlo, porque nos dicen, ¿sabes qué? Sácate los últimos 3 meses de salario o sácate los 3 últimos años de PTU, pero si el trabajador es nuevo, ¿cómo le vamos a hacer allí? ¿No? Entonces ahí es donde no nos deja clara la ley qué hacer. Pero bueno, aquí hay dos posturas, entonces ya tomamos la que nos, digamos, nos resulte mejor. Y entonces, bueno, pues aquí decíamos en la postura 1 sacamos el promedio. Si son 3 años, pues entre 3, son 2 entre 2, si es 1, pues se queda en 1. Y la otra que tomamos de quien entró del nuevo, alguien que tenga su mismo rango, su mismo salario, o sea, que estén como a la par, y de él tomamos la base de ese otro trabajador. Entonces ahí tendríamos que tener dos posturas, cuál elegir, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el promedio de los últimos años de la PTU? Bueno, la Fiscalía considera que es conveniente que los patrones se evalúen aplicar uno u otro criterio. Para eso deberán considerar las capacidades del sistema de nómina, los registros que conserven datos anteriores, así como los registros que conserven, así como las implicaciones administrativas y laborales de cada uno de sus esquemas y aplicar el considero más adecuado. Recuerden que, bueno, imagínense que una persona manejaba la nómina
y por algún motivo se fue y no dejó como los datos o no tiene la persona nueva los datos de todos los trabajadores de los últimos 3, 4 años. Entonces también hay que ver ahí que se tengan toda la información suficiente para poder sacar esta información. Ahora, decíamos que para este cálculo dividíamos las dos partes, 50 y 50, ¿no? Eh, Tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Pero la base, bueno, para terminarlo, es importante que la utilidad fiscal no es la misma base para la PTU. Antes de aplicar el 10% sobre la utilidad, es importante determinar la renta gravable para PTU de la siguiente manera. Tenemos ingresos acumulables, le voy a quitar mis deducciones autorizadas. Sabemos que los ingresos acumulables se refiere a todo lo que yo en el año ingresé por ventas u otros ingresos, ¿no? Entonces, tengo ahí todos mis ingresos acumulables que a lo mejor me suman 100,000 y le resto todas mis deducciones autorizadas. Y aquí dice, ¿no? No dice gastos, no dice erogaciones, dice deducciones autorizadas. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor yo sí gaste en gasolina 1,000,000 de pesos, ¿no? O 20,000 o el monto que ustedes quieran. Pero resulta ser que no lo pagué con dinero electrónico, lo pagué con efectivo, entonces eso ya no es deducción, ya no lo puedo considerar. O sea, sí lo hice, pero no es deducible. Que también a lo mejor yo gasté en restaurantes, en viáticos, pero como hay topes para esto y me dice la ley que debe ser estrictamente indispensable, ¿qué tal que me fui a Cancún? Y que es que según lo metí mis hoteles que iba yo a algo del trabajo y pues nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver con el gestión de mi empresa, entonces eso no es deducible. Entonces, por eso aquí dice menos deducciones actualizadas y aparte tengo que quitar las remuneraciones extras no deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 30 de la ley del ISR. Y aparte tengo que quitarle las deducciones que le correspondan a activos fijos con deducción inmediata. Y ahora se me va a dar la renta gravable. De esa renta gravable para PTU la voy a multiplicar por la tasa del 10%, que sabemos que es la tasa que nos está manejando en este caso la ley del ISR, junto con la ley laboral. Entonces ahora se me va a dar igual a la PTU del ejercicio. Y aparte, ya habíamos comentado en diapositivas anteriores, que le vamos a sumar si es que hay PTU no reclamada del ejercicio anterior. Le vamos a sumar la PTU no reclamada del ejercicio. Entonces es que aquí se va a acumular. Esto va a ser igual a la PTU a repartir. Ese es, ahora sí va a ser nuestra base para dividirla en dos, ¿no? Para las personas físicas con actividad empresarial y profesional, de acuerdo al artículo 109, lo que a que se refiere a esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo, el del artículo 152 de esta ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, así como en el otro ejemplo, obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la totalidad fiscal así determinada, se le disminuyirá la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, las pérdidas determinadas conforme a este artículo pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y el resultado será nuestra utilidad gravable. Entonces, como ver, si nos damos cuenta, no es como tan directo sacar una base para PT1, ¿no? Como juega aquí mucho la parte fiscal, sé que tener así bien claro lo que estamos metiendo y lo que no estamos metiendo. También nos dice que para el cálculo de la PTU, de acuerdo al cuarto párrafo, para los efectos de esta sección, para la participación de los trabajadores de la empresa, a que se refiere al artículo 123, fracción novena, inciso E de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, 120, 127, fracción 3 de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que nos debe considerar con este artículo. Y de acuerdo al quinto párrafo, que para la determinación de la renta gravable en materia de PTU de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de su ingreso acumulable cantidades que no hubieran sido deducibles de la fracción 3 de la Constitución 28, que es lo que ya habíamos comentado. Y aquí, bueno, pues nos ponemos un ejemplo para que lo tengamos como más claro a que de todo eso que estamos leyendo, cómo lo vamos a aterrizar. Y bueno, aquí nos dice que tenemos los ingresos acumulables, que en este caso son 33,800,000 pesos.
le restamos los no deducibles de los exentos de los trabajadores, que son 15,600, me va a dar igual a mis ingresos disminuidos, que son 3,784,400. Eso le resto las deducciones autorizadas por la ley, que ahí tiene mucho que ver todo lo que juega para la deducción. Y en este caso son 3,100,000 pesos. La diferencia se llama renta gravable para PTU, que son de 184,400. Ya, esa es mi renta gravable. Y lo multiplico por el 10%, que va a ser igual a mi PTU por pagar, y serían 68,440. Esa sería mi PTU. Y ahí pues ya no tengo nada, ya no tengo mayor tema. Ya mi base va a ser esa de 68,440 y la registro contablemente, ¿no? Ahí ya tenemos que sacar obviamente en nuestro sistema, ahora sí que el cargo y el abono, como se dice, tenemos que cargar a resultados PTU, acreedores diversos, con abono a PTU por pagar. Cuando yo la pago, bueno, pues la cargo a PTU con abono a bancos, ¿no? Es a lo que nos referimos. Lo que nos interesa en sí de este, de esta exposición, es cómo vamos a repartir en sí la PTU. Entonces, si vemos que aquí son 68,440, como decíamos en las diapositivas anteriores, lo primero que vamos a hacer es dividir entre dos. Entonces, 68,004 de 68,440 entre 2 serían 34,220. Entonces, esos 34,220 vamos a suponer que tenemos 3 trabajadores: el trabajador 1, el trabajador 2 y el trabajador 3. Y de ahí vamos a tener que, vamos a sacar su número de días trabajados y su monto de salario percibido por todos los trabajadores por ese año. Entonces, en el trabajador 1 tenemos que sacamos un factor y nos da que tiene 9,800 pesos por día, 9,800 por salario, lo que le da un total de 17,600. Es decir, que el trabajador 1 va a recibir 17,600. Para el trabajador 2 tiene 13,500 PTU por día, PTU por salario 15,600. Le da un total de 29,100. Para el trabajador 3 serían 10,920 PTU por día y PTU por salario 10,820, lo que le da un total de 21,740. En total serían, para cada uno de los trabajadores, 17,600, 29,100, 21,640, lo que da un total de 68,440. Y nos coincide con el APTU a repartir. Aquí entonces nos podremos dar cuenta que no van a recibir lo mismo porque no todos trabajaron lo mismo en cuanto a días y no todos recibieron el mismo salario. Cuando tengo una empresa en la cual todos entraron el mismo día, ¿no? O sea, trabajaron lo mismo, nadie faltó, ganan lo mismo, bueno, pues ahí es muy directo sacar el reparto, pero aquí pues varía, porque no todos entraron en el mismo día, no todos, pues cumplieron, ¿no? Durante el año, no todos ganaron lo mismo, entonces por eso es que sí se tiene que hacer como la parte proporcional. Aquí lo que queremos mostrar, más que nada, es esta parte del famoso tope que nos habla la ley de los 3 meses de salario o los 3 años, el promedio de los 3 últimos años de PTU. O sea, aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos al trabajador 1, al trabajador 2 y al trabajador 3. Tenemos la PTU por día y la PTU por salario y la PTU total, que es lo que acabamos de sacar aquí atrásito, ¿no? En la anterior. Son 17,600, 29,100 y 21,740. Ahí ya está, ¿no? Ahora solamente le vamos a hacer caso a lo que dice total PTU y lo vamos a comparar con el salario mensual y los meses de salario. Entonces, para el trabajador 1 tenemos que su salario mensual es de 5,600 y los 3 meses de salario serían 16,800. Para el trabajador 2, su salario mensual serían de 7,800
y los meses de salario serían 23,400 y para el 3 el salario mensual tendríamos 6,100 y los 18,300. Entonces ahí vamos a hacer el comparativo. Déjenme ver si, ajá. Entonces ahí decíamos que en un primer momento tenemos que comparar primero el promedio de los tres últimos eh, el promedio de los tres últimos, de las tres últimas PTUs y también el de su salario, el que resulte más benéfico para el trabajador es el que vamos a considerar. Y en un segundo momento lo comparamos con la PTU y entonces vamos viendo cuál les damos. Pero recuerden que ya pues estoy manejando un tope. Entonces acá en este ejemplo ya se los pongo completo y ahorita lo vamos a manejar en Excel para que ustedes lo visualicen mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les desgloso este caso de una empresa que, que tuvo de utilidad 150,000. Entonces, bueno, en este caso, bueno, aquí utilidad es 2023, aquí nada más no se actualizó, pero es 2023. Lo te va a repartir, decíamos, son 150,000 entre dos, serían 75,000 para sacar el factor por días y luego el factor por salario. ¿Cómo vamos a sacar el factor? Bueno, se los voy a mostrar ahora sí en un Excel para que lo puedan visualizar mejor. Y si hay alguna duda, por favor, me vayan diciendo, porque eso es como lo principal del tema de PTU, los famosos cálculos, ¿no? Porque la teoría, como sea, me la dan, ¿no? Pero la práctica es la que hay que pues, entenderle bien. Entonces, voy a mostrar, nada más déjenme ver si me confirman si se ve, aquí está. Ahí está. Ya me pasé este Excel. Ya me confirman si sí lo logran visualizar, porfa, para que lo hagamos ya en forma muy práctica. Vamos a ver aquí algunos comentarios en lo que me paso. Dice, ¿qué pasa si un trabajador no alcanza a tener? Ajá, ya hemos comentado. ¿Qué pasa con el remanente que sobra? Sí, ahorita también esto lo vamos a ver en las últimas diapositivas. Yadira. María de Los Ángeles, buenas tardes, no entendí muy bien eso de la PTU por PTU por salario. ¿La PTU por día se saca o cómo puedo saber qué son los 9,800 o qué hago? Bueno, y lo entiendo, y lo que entiendo de la PTU por salario es lo que recibe. Sí, María de Los Ángeles, mi ahorita les voy a explicar ahora sí que pasito a pasito, ya en términos prácticos, que es donde le vamos a entender mejor. Bueno, pues vean, partimos de la utilidad 150,000 pesos, que decimos que esa utilidad la voy a sacar de acuerdo a lo que yo le declaré al SAT, que son los ingresos, menos deducciones autorizadas, menos lo demás que haya yo que restar y sumar. Eso lo que me dé por el 10%, eso me va a dar los 150,000. Ya, tenemos los 150,000. Este ya es un ejemplo 100% completo. Ahora, esos 150,000 pesos los voy a dividir en dos. Si yo divido 150,000 entre dos, serían 75,000 y 75,000. Entonces los separo. ¿Por qué? Porque voy a sacar un factor. ¿Por qué saco un factor? Ustedes se preguntarán. Pues nada más se saca para efectos matemáticos para darle la parte proporcional que le corresponde a cada trabajador, dependiendo los días que trabajó y dependiendo el salario que percibió, porque no tenemos los mismos trabajadores que hayan ganado lo mismo y hayan trabajado lo mismo. Por eso hay que sacar el factor que les corresponde o la parte proporcional. Bueno, entonces ya que tengo eso, voy a sacar a mis trabajadores que tengo o que trabajaron durante ese año conmigo. Tenemos a Alexia, a Mónica, a Gerardo, a Marcos, a Mario. Tenemos que Alexia es operativo, Mónica es operativo, Gerardo secretaria, Marcos es almacenista, Mario es contador, tenemos aquí a un gerente. Después tenemos que cada uno ganaron 300 Alexia, 260 Mónica y todo esto, ¿no? Bueno, después, ¿qué vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar también su salario. Lo que está en color verde es su salario, que ganaron en forma anual. Es decir, em, Alexia en todo el año del 2023 ganó 96,000. Hay que recordar que ese salario es el diario, el normal, sin integrarlo, o sea, no es el del IMSS, que hay que integrar las prestaciones, ¿no? Aquí es el normalito. Entonces, bueno, pues para Alexia ganó 96,000 en todo el año, Mónica ganó 96,000 en todo el año, Gerardo ganó 72,000 en todo el año,
Marcos ganó 120,000 en todo el año, Mario ganó 168,000 en todo el año. Y a su vez, aquí el color rosita decíamos son los días, ¿no? Todos los días que trabajaron. Si se dan cuenta, pues la mayoría trabajó todo el año, pero por ejemplo, Mónica nada más trabajó 260 días, Gerardo nada más trabajó 345 días, Marcos es el más nuevo, ¿no? Nada más trabajó 120 días. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no es que haya faltado, sino que no entró durante todo el año completo, sino entró a lo mejor en junio, julio, en agosto, septiembre. No entró en enero y completó el año, ¿no? Porque tienen diferentes días. Entonces, bueno, ya que tengo eso, voy a sumar los días que trabajaron entre todos, pero voy a excluir al gerente. ¿Por qué? Porque deseamos que el gerente no, pues está en la nómina, pero como los gerentes no pueden recibir PTU, yo no lo considero. Entonces, bueno, el total son 1,385 días que elaboraron estos trabajadores y en total lo que recibieron todos los trabajadores en su conjunto fueron 552,000 pesos. Ya tengo los totales. Bueno, ahora voy a sacar un factor. ¿Cómo voy a sacar el factor? Pues es muy sencillo. Simplemente voy a dividir el monto que saqué de los 150,000, que fue la mitad, recuerden, fueron 75,000 pesos, lo voy a dividir entre el total de días laborados. Me va a dar un factor de 54,15. Para efectos del salario voy a hacer lo mismo. Voy a dividir los 75,000 pesos, que es el 50% de acá de los 150,000. Eso lo voy a dividir entre el total de salarios, que son 552,000 pesos, lo que está aquí en color verde, para sacar mi factor y me va a dar 0,1358. Ya tengo mis factores. Ahora sí voy a hacer el reparto. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, pues aquí le pongo factor días y aquí le voy a poner los factores, que va a ser el mismo para todos los trabajadores, y lo voy a multiplicar. 300 por 54,15 me van a dar 16,245. 260 por 54,15 me van a dar 14,079. 345 por 54,15 me van a dar 18,632. 120 por 54,15 me van a dar 698. 360 por 54,15 me van a dar 19,494. ¿Cómo compruebo que el reparto está bien hecho? Porque a la hora que sumo los subtotales, pues sí me van a dar los 75,000, que es lo que quiero, ¿no? Sacarle 50%, pero en forma proporcional respecto a los días. Lo mismo hago para el salario. En el salario tengo, decíamos, 75,000, que es el 50% de acá de la utilidad, que ya la habíamos comentado. La utilidad gravable, pero esa la divido, perdón, la PTU, que son 150,000, la divido entre dos, que son 75,000 pesos, y eso me va a dar 0,1358. Bueno, aquí, con esos 75,000 pesos, divido 75 entre 552,000, que es el total de salarios de todos los trabajadores, me da el factor que es 0,1358, y ahora se lo multiplico por su salario de cada uno de ellos. Para Alexia me da de 13,043, para Mónica me da de 13,043 también, para Gerardo me da de 9,382, para Marcos me da de 16,000, aquí estamos, y para Mario me va a dar de 22,826. Total 75,000. Aquí compruebo que ya me dio el otro 75%. Ahí está, ¿no? Total, pues sumo, ¿no? Sumo los subtotales, que son 16,000 más 13,000 y me dan 29,000. Sumo 14,079 más 13,043 y me dan 27,122. Para Gerardo sumo 18,682 más 9,682,65 me da 28,64. Para Marcos, sumo 6,498,19 más 16,304 y me dan 22,802. Para Mario, sumo 19,494 más 22,000, me van a dar 40,920,67. ¿Qué significa? Que a final de cuentas, Alexia recibiría 29,000, o sea, ya juntando el factor por días y por salario, le da 29,000. ¿Cómo compruebo que todo está bien hecho? Porque al final, pues sí me da los 150,000, que es el 10% de la utilidad del 2023 de esta empresa.
y así lo compruebo, ¿no? Ese es mi cálculo tradicional, mi cálculo normal, el que siempre he venido yo manejando desde siempre, desde antes de la reforma del 2021, así lo venía manejando. Y así quedaría su reparto. Entonces ahorita me voy a pasar a hacer el otro, el de la reforma, el que dice acá que el monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Digo, se aplica el monto que no más favorable al trabajador. Me voy a meter en esa parte. Pero me gustaría ver si hasta acá ya no hay dudas, por lo que me escribían que no sabían bien cómo salía esta parte de los días, el salario, o sea, como esa partecita, esa es la que me gustaría saber si ya quedó bien. Me dice, me dice, ok, María de los Ángeles, bueno, aquí ya ahora sí que ya lo expliqué más detenidamente, espero haya quedado arreglada tu duda, si no, pues igual me dices, por favor. Me dice María de los Ángeles, entonces el salario es el total que le pago sin contar lo del IMSS y Infonavit, y exactamente así es, María de los Ángeles, es tu salario diario normalito, el que te pagan, sin considerar las prestaciones, como bien dices. Sandra Hernández, sí me queda claro. Ay, gracias, Sandra, qué bueno que les quede claro. Las demás personas igual, si tienen alguna duda, pues no tengan duda en preguntar. De todos modos, esta información los vamos a hacer llegar a su correo o a donde corresponda para que tengan el cálculo aquí en Excel. De todos modos, aquí yo se los dejo con fórmulas, miren, para que ya si a lo mejor ya después lo quieren ustedes intentar o lo quieren hacer, pues aquí están las fórmulas. Aquí, bueno, aquí están los 150,000. Aquí ya viene cómo se sacó el factor, que son el 50% que son 75,000 entre el total de días y así cada uno. Y se los digo por experiencia, porque también yo cuando lo Mande. aprendí la primera vez, lo vi y dije, pues sí, se ve fácil. Pero ya cuando lo quise hacer, como que me surgieron muchas dudas una vez ya haciéndolo. Entonces, sí, se los dejo para que ustedes también lo tengan y lo puedan visualizar. Gracias, María de los Ángeles. Dice Yadira, si un colaborador tuvo incapacidad, se debe descontar total de los días laborados. Ahí depende si de acuerdo a los días que él faltó, está justificado o no. Está justificado, por ejemplo, las madres, o sea, la maternidad, pues obviamente no se le descuenta, se le considera como parte del salario y se juega para su PTU. Pero si faltó por alguna enfermedad, pero no, digamos que no tiene que ver con la empresa, pues ahí sí tendríamos que descontarle. En caso de incapacidad, no creo que tuviéramos que descontarle y también jugaría para su PTU. Bueno, continuamos entonces ahora sí con la parte aquí, digamos, famosa de la famosa reforma, ¿no? Del 2021, en términos ya de matemáticas, en términos ya de cálculo. Bueno, entonces ahora sí me voy con el famoso, con la reforma del 2021. Entonces me dice ahí que primero tengo que sacar el promedio de las últimas PTUs. Entonces aquí saco las últimas tres, que en este caso Alexia, Mónica, Gerardo y Marcos y Mario. Estamos en el supuesto que todos ellos, bueno, pues sí han estado de tiempo atrás en la empresa, ¿verdad? En el cual se les puede sacar el promedio. Entonces, acá pues tenemos que sacamos el promedio de 28, 23 y 18, les doy un promedio de 23. Como lo sacamos, pues sumamos las tres PTUs, lo dividimos entre 3 y me da el promedio. De modo que para Alexia le da de 23,516, para Mónica le da de 29,172, para Gerardo le da de 21,681, para Marco le da de 17,965, para Mario le da de 29,938 y así queda. No es otra cosa más que tomar los datos, los tienen que pasar y si yo fui la que llevaba PTU en esos años, pues ya tengo los datos, nada más los recabo, ¿no? Los traigo del pasado, saco el promedio y ahí lo tengo. Ahora, después saco su promedio de los últimos 3 meses de salario. ¿Cómo lo saco? Bueno, pues dividiendo lo que ellos ganan en forma diaria por los 3 meses, que son 90 días, me va a dar igual a un salario mensual de 23,184,40. Lo mismo hago para el siguiente, que es Mónica.
que serían de 23.184, luego para Gerardo, que serían de 17.763, luego para Marcos, que serían de 29.605, después para Mario, que serían 41.447.50. Entonces, aquí lo que haríamos es que vamos a tener ya nuestros totales en cuanto a promedio de las últimas PTUs y la multiplicación del salario de los 3 meses. Vamos a tener, ahí ya tenemos el dato, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar el primer comparativo. Decíamos, en el primer momento voy a comparar. ¿Qué voy a comparar? 23.516 contra 23.184. ¿Cuál es más favorable para el trabajador? Pues el que resulte mayor. En este caso es el de los 3 meses de salario, que serían 23.184.40. En el segundo caso, tengo 29.672.79, lo comparo con 23.684.40. Entonces, allí, el que resulta más favorable para el trabajador es el de 29.172.79. Para el tercer caso, tengo que el tercero se llama Gerardo. Para Gerardo, voy a tener que tiene 21.781.34 como promedio de sus últimas 3 PTUs y sus 3 meses de salario van a ser 17.763.30. El más favorable para el trabajador es el de 21.781.34. Para Marcos, voy a tener que, tiene de promedio de las PTU de los últimos 3 años 17.965.33 y sus 3 meses de salario van a ser 29.605.50. El que resulta más favorable, pues es el de 29.605.50. Para el último caso, que es el de Mario, voy a tener que su PTU de los últimos 3 años es de 29.938.71 y comparado con el de 3 meses de salario van a ser 41.047.70. Eso significa entonces que el más favorable es el de 41.447.70. O sea, aquí ya saqué en un primer momento el comparativo, ¿vale? Entre la PTU de los últimos 3 años contra el salario de 3 meses de estos trabajadores, que son 5. Entonces, aquí ya tengo la lista de cuál resultó favorable. Para unos trabajadores fue los últimos 3 años, para otros fue los 3 meses de salario. Entonces, aquí sí cumplo la regla que me dice, o la reforma del 2021, que me dice que el que resulte más favorable al trabajador. Ya lo tengo. Como último momento, ahora sí, me lo voy a llevar. Aquí está la reforma de la PTU, es esta. Le doy un copiar y pegar, o sea, nada más me lo traigo de aquí, que son 23.684, 29, 21, aquí está, 29, 21, después 29 y 41 de esta lista, 29 y 41, 29 y 41. Aquí está, ¿no? El comparativo. Nada más le di un copiar y pegar para hacer lo último, ¿vale? Y aquí está. Reforma a la PTU, el famoso tope. Hay que recordar que este es un tope. Todavía no se sabe si le voy a dar eso o no, porque apenas lo voy a topar contra lo que sí me dio de la PTU a pagar. Ahora sí, finalmente, en este segundo momento hago el comparativo. Ahora sí, de la PTU que me dio por trabajador contra el tope de la reforma del 2021. Entonces, este total lo voy a sacar de mi cálculo que acabo de hacer, que está acá, que son 29.288, es este. Luego, mis 27.122.90, aquí está. Para Gerardo decíamos de 28.464. Para Marcos, 22.802. Y finalmente para Mario, 42.320. Aquí está. Pues aquí tengo la PTU que calculé normal, que son los 150,000 pesos, y aparte el tope de la reforma de la PTU del año 2021, ¿no?
O sea, ahora sí voy a determinar qué sí le voy a pagar al trabajador. Entonces comienzo. A ver, vamos a empezar con Alexia. Dice que tengo 29,288,97 con mi cálculo normal, tradicional, y lo voy a comparar contra el tope de 23,184,40. Aquí yo le voy a dar los 23,000 a mi trabajador, que es Alexia, porque este es su tope, entonces le voy a dar el tope. En el segundo caso, yo tengo que le dio en su cálculo tradicional normal, le dieron 27,122, pero el tope es de 29,000, entonces yo le voy a dar 27,122,90, porque yo no le puedo dar en este caso más, porque está topado. Ahora, para Gerardo, yo tengo 28,404,92 en su cálculo normal y su tope es de 21,000. Entonces yo le voy a dar el tope, que es el de 21,781,34. Para Marcos, le da un cálculo de 22,802 contra 29,605,50. Yo le voy a dar los 22,000. ¿Por qué? Porque está topado. Y en Mario, que son 42,320, que es su cálculo normal, y su tope es de 41,047, yo le voy a dar hasta donde llegue el tope, que son 41,047,70. Si ustedes observan, no es como que le haya beneficiado mucho al trabajador, porque, por ejemplo, en el primer caso, pudiendo recibir 29,000, el trabajador va a recibir menos, va a recibir 23,000. En el segundo caso, bueno, ahí sí recibe los 27, y bueno, aquí los 29,000 ya no los toca porque recuerden que una determinación ya, sino nada más es un tope. En el tercer caso, le toca 21,000 pero aquí también le afecta al trabajador porque en lugar de recibir 28,000 pesos, solamente va a recibir 21,000. En el caso de Marcos, él se queda con sus 22,000. En el caso de Mario, en lugar de recibir 42,000 pesos, nada más va a recibir 41,000. Entonces, de algún modo, pues hay algunos a los que sí les afecta eso de la reforma del 2021. No es como que decían que les iba a beneficiar, la verdad es que no. Ahora, lo que me preguntaban hace un momento, ¿qué se hace con la diferencia? Bueno, aquí la situación es, yo en mi declaración anual, que la presenté ahorita en marzo de 2024, presenté lo de 2023, yo le dije al SAT que mi PTU era de 150,000 pesos. Cuando yo, de acuerdo a los topes de la reforma, saco mis totales, me da de 136,838,89, que es lo que yo realmente pues repartí, ¿no? Entonces, la diferencia, que son 13,161,11, ¿qué debo de hacer con ella? ¿Por qué? Porque no se puede quedar eso así, ¿no? Algunos toman unos criterios, otros toman otros criterios. Nosotros vamos a considerar lo siguiente. Nada más aquí sí me gustaría ver si hasta lo que vamos no hay problema. Ujú, 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 ujú. Sí, sí, Sandra, los topes los tenemos que tomar de los 3 años, promediados de la PTU que recibió el trabajador. Aquí nada más, si yo no hay una duda o comentario, nada más para, ver aquí, regresarme ahora sí que a las diapositivas que estábamos viendo, para aquí está, vamos a ver. Ujú, ujú. Era esta. Ajá, es esta. Es PowerPoint. Aquí está. Vamos a mostrarlo. Ahora sí, ya me regresé a mis diapositivas para que lo podamos ver. Entonces, miren, aquí ya les puse en estas diapositivas, independientemente del Excel, les voy a mandar que es lo mismo, como ya el resumen, ¿no? El cuadro, ¿no? En primer momento sacamos los factores para sacar la PTU tradicional. Segundo momento hicimos el comparativo de los 3 últimos años de la PTU contra los 3 meses de salario, y el que resultó más favorable al contribuyente se sacó. Y al final de cuentas, vimos qué es la PTU que le vamos a pagar al trabajador dependiendo de los topes. Ahora bien, lo que decíamos, ¿no? La diferencia de PTU que exceda del tope deja de ser PTU. No se suma la cantidad a repartir en el año siguiente, ya que solo se suma la PTU no reclamada.
Es bien importante que lo conozcamos porque luego de repente por ahí vienen los problemas, ¿no? No sabemos qué hacer con eso. Y no puedes reclamar lo que no es PTU, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que se haría. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda, o lo que se tiene que hacer es modificar la contabilidad en la declaración anual y también destacar que la PTU no integra para salario base de cotización del IMSS, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que mi salario normal, la PTU, pero no integra para efectos del seguro social que le sume yo a mi salario diario, mi salario de integrado, esa parte de la PTU, ¿no? También hay que recordar que el trabajador tiene hasta un año para reclamar su PTU a partir del día siguiente al de su vencimiento, que si el patrón no paga la PTU, la multa puede ser desde 27,000 hasta 540,000 pesos. Entonces, hay que tener bien claro esto para que no tengamos ese problema, ¿no? Y bueno, el día de hoy voy a cerrar solamente con la parte de la exención de la PTU. Ya ven que ahorita se escucha mucho eso de que, oye, ¿qué graba y qué no graba para ISR? Dices, ah, sí, cierto, a ver, porque se supone que yo ahorita en mayo doy la PTU, entonces mi trabajador que gana 8,000 pesos y yo aparte le doy 20,000 de PTU, ¿cómo le hago para sacarle su determinación de ISR? Entonces, yo voy a cerrar el día de hoy con esa explicación que se las traigo aquí también en Excel para que ustedes la puedan checar y puedan ustedes, en dado caso, si les es necesario útil, puedan ustedes ocupar, ¿no? Entonces, bueno, retomando, nada más déjenme cambiarme de diapositiva. Ahí está, ya me cambié a Excel. Ahí está. Nada más, porfa, si no se ven, me dicen, estoy en Excel, donde dice ISRPTU 2023. Y sabemos que hay dos procedimientos para el cálculo de ISR. En el primero es de acuerdo a la ley y en el segundo de acuerdo al reglamento. De acuerdo a la ley, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que vamos a tener que para el primer trabajador, que ahorita pues nada vamos a poder ver uno, al trabajador el primero, ok. Para el primero, entonces, vamos a ver aquí el monto, la primera, que es Alexia, gana 8,000 pesos al mes y recibió de PTU 23,184,40. Eso es lo que ella recibió de PTU. Entonces, ella gana 8,000 al mes y recibe de PTU 23, pues no sería como justo que sobre 31,000, que es su total, pues se le grabara el ISR. O sea, no sería pues ni adecuado, ni correcto, ni bueno para ella. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que sacar los exentos y los grabados. Dice que la ley que el exento es la UMA, 15 veces la UMA. Cuando yo multiplico 15 veces la UMA, son 1,556,10. La UMA en 2023 estaba en 103,74. Entonces, pues saco el monto y eso lo resto contra la PTU y lo que está grabado, pues es la diferencia, que serían 22,128, ¿no? Entonces, primero entonces acá en un primer momento, lo que graba o no graba para ISR para efectos del PTU o de la PTU en este caso. Bueno, ahora sí ya tengo que la utilidad en resumen, que es la PTU de este trabajador, que es Alexia, le quito lo exento, que es el valor de la UMA, 15 veces, me va a dar igual la utilidad que graba, que son 22,128,30. Entonces sería como lo que voy a sacar la parte proporcional. ¿Por qué sacar la parte proporcional? Porque recordemos que el ISR se saca a nivel mensual. Entonces, en este caso, lo divido entre 365 días para sacarlo por día, o sea, mi PTU por día, pues, y luego de ahí lo multiplico por el mes, porque recuerden que voy a sacar el ISR por mes. Entonces lo divido lo multiplico por 30,40, que es el valor de 365 entre 12, que es lo del mes. Me da la utilidad ahora sí del mes, que es lo que quiero, pues sacar nada más esa partecita, ¿no? De la utilidad del mes, de la PTU del mes. Cuando yo le sumo ahora sí mi salario, que son 8,000 pesos como Alexia, yo tengo que mi sueldo más mi PTU son 9,843,01 y ese va a ser la base para sacar ahora sí mi ISR, que aquí lo voy a tener. Aquí está, 1,843. A estos 9,843, ahora sí le saco el procedimiento que ya conozco
límite inferior, me va a dar igual al excedente, por ciento, me va a dar igual al impuesto marginal, más cuota fija, me va a dar el ISR a cargo. Entonces, ya saben, yo ubico los 9,843, los ubico aquí en el tercer nivel, le resto 6,200 más 3,500, le multiplico por 10,88 más 381,99, le sumo la cuota fija que son 371 y me va a dar igual a 753 y hasta ahí lo dejo. Ahora, también saco es nada más de mi puro sueldo, lo de mi puro sueldo, ¿no? Y ya y también me queda aquí en el tercer nivel y me da un ISR de 553,30. Entonces ya tengo acá mi ISR de sueldo más utilidad y mi ISR del puro sueldo a nivel mensual. Y por otro lado, de acuerdo a la ley, eso de acuerdo al reglamento, ¿no? Ahora, de acuerdo a la ley, sumo todo mi salario así neto, ¿no? Los 8,000 del mes, más la utilidad grabada, o sea, pero toda la que me dio por el año. Y de ahí también le aplico la tabla, y en este caso, pues, le resto 15, que es el límite inferior, le multiplico por 21,36% y le sumo 1,140,18, que es el porcentaje que conocemos para sacar ISR, y me van a dar 4,607,41, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué queremos hacer? Simplemente decir, mira, si tú te vas en términos de la ley del ISR, te van a dar a pagar, sacando todo así global, 4,767,41. Si tú te vas por el reglamento, aunque es un poquito más tardado, pero tienes que ver cuál le beneficia a tu trabajador más. Respecto al reglamento, aquí está con rojo, me da de 2,960,86 su ISR para Alexia. Si me voy de acuerdo a la ley de ISR normal, me da un impuesto de 4,767,41. Lógicamente, el que más le beneficia a Alexia es el del reglamento. Entonces, ahí nos da la autoridad la opción de agarrar uno o de agarrar otro. Entonces, acá al final, ¿qué hicimos? Bueno, de acuerdo al reglamento, repito, de los 8,000 que ganan mensualmente, sacamos su ISR, que son 553. Luego, de su determinación de su sueldo mensual más la utilidad, ahora sí que la parte proporcional que le correspondía por mes, le da 753. La diferencia de esos dos. Ahorita ven el caso práctico. El caso práctico. ¿Cómo ves? Contadora, muy buenas tardes. ¿Me puede ayudar a activar lo que es su micrófono? Contadora, ¿nos puede ayudar a activar su micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchan? Listo, ya se escuchó. Ah, ya es que no sé por qué se inmutó. La verdad desconozco. Pero bueno, aquí les dejo el cálculo y en este caso, decíamos, lo que nos interesa de esta diapositiva, a final de cuentas, es saber aquí cuál es el método para, respecto a la PTU, su ISR, cuál es el que le conviene más al trabajador. En este cálculo demostramos que el que más le conviene es el del reglamento. Para sacar el reglamento, a modo de resumen, decíamos que son los 8,000 pesos. Los 8,000 pesos, aplicándole la tabla de ISR, son 553 de impuesto, de ISR. Y considerando el salario de 8,000 más la parte proporcional del mes de la PTU, pues nos dan 753 pesos. La diferencia, decíamos, son 200 pesos, del cual también nosotros retomamos la utilidad del mes para sacar el porcentaje, o sea, la parte proporcional que le corresponde en porcentaje. Y ahora sí, vamos a tener la utilidad grabable de 22,000, que es lo que teníamos, que sacamos acá de lo que sí graba, de la PTU que sí graba. Entonces, en porcentaje, que son 10,88, le corresponden 2,407,56. Y obviamente ya cuando yo esta utilidad le sumo el ISR de los 8,000,
me da los 2.960, que es ya el ISR, pero de acuerdo al reglamento, ¿no? Es el procedimiento, por decirlo así. Si yo lo comparo con el normal, que sería lo que el trabajador gana, que son 8,000, más la PTU gravable que le dieron por ese mes, bueno, por ese año, en ese mes, serían entonces los famosos 28, que le aplico igual a tabla y me dan 4.760.41. Sé que la mayoría a lo mejor se va a ir por la parte de sacarlo así ya global, pues para no meterse en problemas y procedimientos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues sí afecta más al trabajador porque sí es mucha la diferencia. Por reglamento me toca 2.960 de retención de ISR como trabajador, mientras que por el procedimiento normal de la ley me toca que me retengan 4.767. Como podremos observar, sí es mucho lo que se retiene al trabajador. Realmente las retenciones no es como que me afecte mucho a mí como patrón, sino le afecta más al trabajador, porque se le va a retener más. Entonces, de un trabajador que gana 8,000 pesos al mes, que es Alexia, que recibió de PTU 23,684.40, tendríamos que quitarle en ese mes 4,667.41 de retención de ISR, que pues se le va al gobierno, se le va al SAT. Mientras que por reglamento de esos 8,000 que gana y que recibió de PTU 23,184.40, le vamos a render 2.960, casi 3,000. Entonces, sí es bastante la diferencia. Entonces, ahí nada más es nuestro criterio. Si queremos uno, queremos otro. No es como que afuera tenemos que agarrar alguno, ¿no? Son como opciones que nos da la autoridad para efectos de retención de ISR. Y lo agrego porque obviamente sí es mucho la duda de que cuánto graba para PTU, cuánto no graba, que pongo, que no pongo, cómo le hago, ¿no? Pero bueno, eso sería básicamente, voy a leer aquí algunas dudas antes de ir terminando. Dice, y, sí, Gladys, gracias. Bueno, pues nada más sería, pues, dejarles esta información para que ustedes la puedan tener, la puedan estudiar, la puedan analizar. Si ustedes tienen que ya hacer su reparto o ustedes son los que les van a repartir, pues ya tengan como la idea de cómo se hace el cálculo, ¿no? Realmente esto del ISR respecto a la PTU, pues también tiene su chiste. Sí hay que saber cómo se saca. Los comparativos también, aquí les dejo el resumen, que básicamente lo que vimos de teoría, pues es aquí aplicado a la práctica, ¿no? Antes era más sacar la PTU porque no habían topes, pero a partir de 2021, pues hay topes, hay que hacer los comparativos en un primer momento respecto a los meses de salario, respecto a los 3 años de PTU y respecto a sus 3 meses de salario para ver cuál es el más benéfico y al final compararlo con la PTU que sacamos en forma normal y ver cuáles son los topes, ¿no? Y ahí sí, la verdad sí es mucho análisis para poder integrar bien un cálculo. Entonces, de mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención. Cualquier cosa estamos para servirles, cualquier comentario. Recuerden que, bueno, todos estamos en proceso de aprendizaje, todos los días aprendemos y estamos aquí para cualquier cosa. Gracias por su atención. No sé si hay alguna duda o comentario, pues con todo gusto. Muchísimas gracias, contadora. Bastante interesante lo que fue su presentación. Y bueno, darle lo que es las gracias a todos los que se conectaron. No olviden estar atentos con lo que son sus distribuidores para estar recibiendo este tipo de eventos. Igual esta sesión fue grabada y se las vamos a estar compartiendo junto con lo que es el contenido. ¿Sí? Claro que sí. Pues gracias y nos vemos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta Hasta luego. luego. Bye.